Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para compartir otra historia fascinante que nos ha robado el aliento. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida y espero que disfrutes de nuestro contenido. Si ya nos conoces, sabes que nos encanta sumergirnos en los dramas y las vidas de nuestras parejas favoritas, y hoy tenemos una historia que te va a dejar pegado a la pantalla literalmente. Hoy vamos a hablar de Alil y Esla, una pareja que hasta ahora nos parecía sacada de un cuento de hadas, pero que, como en toda buena historia, también atraviesa sus propias tormentas. El título lo dice todo, ¿verdad? Dinero, drama y amor, la pareja Alil y Esla en una crisis inesperada. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles de este conflicto que ha sorprendido a muchos, analizando cómo el dinero y las presiones externas pueden poner a prueba hasta los lazos más fuertes del amor. Y antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante historia, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis, te mantendrá al día con nuestros vídeos y nos ayudas un montón a seguir creando este contenido que tanto nos gusta. Dale clic a ese botón rojo de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas nada. Ya verás que no te arrepentirás. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Alil y Esla, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, a menudo idealizados por su aparente perfección. Se presentan ante el público como la pareja ideal, esa que todo lo tiene: éxito profesional, una conexión palpable y una química que traspasa la pantalla. Pero como bien sabemos, la realidad detrás de los focos y las redes sociales suele ser mucho más compleja, y parece que para Alil y Esla, esa complejidad ha llegado de la mano de una crisis inesperada. ¿Qué ha sucedido exactamente? Los rumores y las filtraciones apuntan a que el nudo gordiano de esta situación se encuentra en el terreno del dinero y en las presiones económicas que ambos, o quizás uno de ellos, estarían enfrentando. Para entender la magnitud de esta crisis, primero debemos recordar la imagen pública que proyectan Alil y Esla. Siempre se les ha visto juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos, sonriendo en cada aparición pública, compartiendo momentos íntimos en sus plataformas digitales. Eran el epítome de la pareja joven y exitosa, con un futuro brillante por delante. Sus seguidores los adoraban, y la prensa los aclamaba. Sin embargo, los rumores que han estado circulando en los últimos tiempos sugieren que detrás de esas sonrisas perfectas se esconde una tensión latente, un conflicto que podría estar erosionando los cimientos de su relación. Los detalles específicos de esta crisis son aún un tanto difusos, y como siempre ocurre en estos casos, hay muchas versiones y especulaciones. Sin embargo, la mayoría de las fuentes coinciden en que el dinero ha jugado un papel fundamental. Se habla de posibles deudas, inversiones fallidas, presiones financieras de familiares o socios, e incluso de diferencias en la gestión de sus finanzas personales y profesionales. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen de opulencia y éxito mientras, en privado, se lidia con problemas económicos. Esto sin duda puede generar un estrés tremendo en cualquier relación, y la de Alil y Esla no sería la excepción. La influencia del dinero en las relaciones amorosas es un tema que siempre ha sido objeto de debate. Para algunos el dinero es simplemente una herramienta que facilita la vida, mientras que para otros puede convertirse en una fuente de conflicto, envidia y desconfianza. En el caso de Alil y Esla, al ser figuras públicas con un alto nivel de exposición, estas presiones se magnifican. No solo están lidiando con sus propios problemas, sino que además deben hacerlo bajo el escrutinio constante de la prensa y del público. Cada gesto, cada palabra, cada silencio puede ser interpretado y analizado, aumentando la presión sobre sus hombros. Una de las vertientes de este drama financiero, según algunas filtraciones, podría estar relacionada con los proyectos profesionales de Alil. Se rumorea que uno de sus últimos emprendimientos no ha dado los resultados esperados, generando pérdidas significativas. Esto evidentemente repercute en la economía familiar y por ende en la dinámica de pareja. Esla, por su parte, también tiene sus propios proyectos y una carrera que gestionar. Las diferencias en cuanto a la toma de decisiones financieras, la tolerancia al riesgo, o incluso la forma de administrar los ingresos, pueden ser puntos de fricción importantes. Otro aspecto a considerar es la posible injerencia de terceros. En muchas ocasiones, cuando las finanzas se complican, la familia y los amigos pueden intentar intervenir, ya sea para ayudar o, en algunos casos, para generar más problemas con consejos o presiones. Podría ser que algún
Iliar cercano de Alil o Esla esté ejerciendo presión, o que las inversiones de alguno de ellos hayan sido influenciadas por malos consejos? Estas son preguntas que quedan en el aire, alimentando aún más el misterio. El drama, en este caso, va más allá de las simples transacciones económicas. El dinero está intrínsecamente ligado a la seguridad, a los sueños, a las aspiraciones y a la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestra pareja. Cuando hay problemas de dinero, la confianza puede verse afectada. ¿Puedo confiar en que mi pareja es responsable con nuestro futuro? ¿Está dispuesto a sacrificar ciertas cosas por nuestro bienestar conjunto? Estas preguntas, aunque dolorosas, son cruciales y pueden generar un ambiente de tensión e inseguridad en la relación. Además, la constante exposición pública de Alil y Esla les obliga a mantener una imagen determinada. Si uno de ellos se encuentra en una situación financiera precaria, puede sentir la presión de ocultarlo, de fingir que todo está bien, lo que a la larga puede ser insostenible y generar aún más distancia entre la pareja. El arte de la actuación, que tanto dominan en sus carreras, puede resultar insuficiente para ocultar las cicatrices de un problema real y apremiante. El amor, ese componente fundamental de cualquier relación duradera, se ve ahora puesto a prueba. ¿Podrá el amor de Alil y Esla ser lo suficientemente fuerte como para superar esta crisis? ¿Sabrán comunicarse de manera efectiva para abordar estos problemas financieros? La comunicación es, sin duda, la clave. Un diálogo abierto y honesto sobre sus miedos, sus frustraciones y sus expectativas es esencial. Necesitan trabajar como un equipo, enfrentando los problemas juntos, en lugar de permitirse que las diferencias económicas los separe. ¿Qué pasos están tomando Alil y Esla para resolver esta situación? En este momento, la información es limitada. Algunos medios sugieren que han tenido fuertes discusiones, mientras que otros aseguran que están buscando asesoramiento financiero profesional. Lo cierto es que, independientemente de las medidas que estén tomando, la situación es delicada y podría tener repercusiones significativas en su futuro como pareja. Es importante recordar que, aunque sean figuras públicas, Alil y Esla también son seres humanos con sus propias luchas y vulnerabilidades. Lo que vemos en las pantallas o en las redes sociales es solo una pequeña parte de sus vidas. Merecen respeto y, sobre todo, la oportunidad de resolver sus problemas en privado, sin la presión adicional de la opinión pública. Sin embargo, como seguidores, es natural sentir curiosidad y querer entender qué está pasando. En resumen, mis queridos amigos, lo que parecía ser una relación idílica para Alil y Esla se ha visto empañada por una crisis inesperada que tiene sus raíces en el dinero y las presiones financieras. Los rumores apuntan a deudas, inversiones fallidas y, en general, a un estrés económico que está poniendo a prueba su amor. La clave para superar esta situación radicará en su capacidad de comunicación, en su voluntad de apoyarse mutuamente y en su fortaleza como equipo. Estaremos atentos a los próximos desarrollos de esta historia, esperando que Alil y Esla encuentren la manera de salir adelante y fortalecer aún más su vínculo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la situación de Alil y Esla. Hemos desglosado los posibles factores que influyen en su crisis, desde las presiones financieras hasta el impacto en su relación amorosa. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles estas historias. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el dinero es un factor determinante en el éxito o fracaso de una relación? ¿Qué consejos le darían a Alil y Esla en esta difícil situación? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su participación enriquece mucho a nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha resultado interesante o les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!